Estás escuchando a Mundo Incluyente, el podcast donde te contamos todo lo que debes de saber para que la inclusión sea parte de tu día a día. Sé incluyente, sé humano. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast. Nosotras somos Andrea, Girsa, Rebeca, Paola y Galilea, quienes integramos Mundo Incluyente, un espacio donde buscamos formar una comunidad basada en la inclusión. En el curso de Educación Inclusiva, perteneciente a la licenciatura en Educación Preescolar, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, abordamos contenidos relevantes con relación a la inclusión. En este caso, nos enfocaremos en las leyes que promueven la igualdad y su importancia en la educación. A continuación, tendremos 2 entrevistas. La primera es con un experto en el tema legal. Es el licenciado Ramsés Amaya Sánchez, quien tiene 2 cargos. El primero es analista especializado en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz en el Departamento Jurídico. Y el segundo, docente de la Universidad Carlos A. Carrillo en la carrera de Derecho y de Comunicación. La segunda entrevista es a la maestra Aranza Lomelí Guiot, quien labora en un jardín bidocente. Muchas gracias a nuestros invitados y también agradecemos a la maestra Laura Angélica Báez Telles, que nos imparte el curso de Educación Inclusiva y quien nos ha motivado a realizar actividades que lleguen a los oídos y ojos de muchas personas para generar conciencia. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les aseguro que este podcast les dejará muchos aprendizajes, mucho en qué pensar y sobre todo reflexionar. El motivo por el cual elegimos el tema de las leyes que promueven la igualdad es porque consideramos que representa situaciones que han sucedido antes y que aún continúan día con día, en la que muchas personas nos hemos visto afectadas o beneficiadas. En nuestro país, los gobiernos anteriores y el actual han dado importancia a muchos temas relevantes y de interés para gran parte de los mexicanos. Sin embargo, no se ha prestado atención especial en la igualdad y en actuar legalmente para promoverla. Por ello, queremos escuchar a nuestros invitados del día de hoy para platicar con ellos y saber en qué postura se encuentran nuestras autoridades para atender la desigualdad en nuestras vidas cotidianas y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros al presenciar casos de desigualdad? Pero antes de pasar con los especialistas, vamos a mencionar las definiciones de los conceptos claves que guían este podcast. Los conceptos son igualdad, ley, leyes en educación e igualdad en educación. Comenzando con el primero, Marta Torres nos menciona que la idea de la igualdad está siempre relacionada con la justicia. Se trata de reconocer al otro como igual, es decir, merecedor del mismo trato que cada individuo considera merecer. Toda persona es igualmente digna que las otras y por lo tanto debe tener los mismos derechos frente al Estado. Seguido de el concepto de ley puede ser algo que ya todos conocemos o tenemos cierto conocimiento. Sin embargo, nunca está de más conocer su significado. En palabras de la Real Academia Española, la ley procede del latín lex legis, que significa regla y norma constante e invariable de las cosas. Aunado a esto, Andrés Bello dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que se manifiesta en la forma prescrita por la Constitución, la cual manda, prohíbe o permite. El siguiente concepto es el de las leyes en educación. Podemos decir que son aquellas normas que deben cumplirse con respecto al ámbito educativo. Dentro de estas encontramos la Ley General de Educación, que es una de las más importantes, la cual regula la educación que se imparte y establece que todo individuo y por tanto todo habitante del país tiene las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. En el caso de las políticas educativas, un dato que permite valorarlas es el dato del fracaso escolar. Parece obvio que si las políticas educativas se proponen verdaderamente lo que dice la Ley General de Educación, que sería mejorar la igualdad de oportunidades, el hecho de que se produzca el fracaso escolar es una prueba de que esa igualdad no se está consiguiendo, ya que algunos, que serían los no fracasados, consiguen acabar el periodo formativo obligatorio con un certificado que les acredita para escoger aquella formación superior que en su juicio les permitiría vivir a gusto, mientras que los nombrados fracasados no pueden escoger nada, ni siquiera pueden incorporarse o tienen menores oportunidades en el mundo laboral. Por lo que nos preguntamos, ¿de qué sirve que existan estas leyes si ni siquiera se están cumpliendo? ¿O solo son válidas para ciertas personas en la sociedad? Yo no lo creo. ¿Qué debería de hacer la escuela? ¿Qué deberían de hacer esas personas que están siendo afectadas? Pero sobre todo, ¿qué esperan las autoridades para que estas leyes se cumplan? Porque no creo que la respuesta sea seguir ignorándolas. Mientras tanto, Rebeca nos va a platicar sobre qué otras leyes promueven la igualdad en la educación. Anteriormente mencionamos un punto importante acerca de lo que establece la Ley General de Educación, pero para conocer más acerca de ella, hablaremos ahora acerca de las leyes que promueven la igualdad en la educación. Inicialmente, el Estado mexicano integró en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Por ello, en 2001 se emitió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se creó dicho organismo. Y desde el 2006 existe la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto además es proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, que esto también nos menciona el artículo número 1. Esta ley se apoya en los principios de igualdad, la no discriminación, la equidad y todos los contenidos de la Constitución de nuestro país. En ese sentido existen otras leyes que promueven la igualdad en la educación. Una de ellas es el artículo número 3 constitucional, el cual incluye el derecho a la educación básica y media superior para toda la población, el cual a la letra establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias, el cual esto nos menciona el artículo número 3 en su fracción 1. Asimismo, como parte de la normatividad en educación, se encuentra otra ley contenida específicamente en la Ley General de Educación. Esta fue emitida el 13 de julio de 1993, con una última versión en el Diario Oficial de la Federación del 9 de abril del 2012. Según la misma ley y haciendo referencia al artículo 3 constitucional, todos los individuos tienen derecho a recibir educación y tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Por lo anterior, el artículo número 8 nos menciona que la educación que imparta el Estado, además de cumplir con lo que establece la Constitución, debe luchar contra los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y las niñas y niños. En cuanto a la igualdad, la misma ley considera en su artículo número 32 que las autoridades educativas deben tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan un ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo.
una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Por otro lado, en cuanto a la educación especial, también la Ley General de Educación en su artículo número 41 establece que está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes, y que se atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Estas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja. Entre las acciones que esta ley está encaminada es especialmente a promover la igualdad en la educación, y entre otras acciones se enlistan el desarrollo de programas con perspectiva de género para otorgar becas y otros apoyos económicos a estudiantes en condiciones sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. Esto es algo que nos menciona el artículo número 33 en su fracción 8. Además, el Estado desarrollará programas tanto para contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, como compensatorios para las entidades federativas con mayores rezagos educativos. Y bueno, haciendo una recopilación de estas leyes, podemos darnos cuenta de lo importante que es la inclusión de todos los seres para que podamos funcionar correctamente como sociedad. Jamás está de más tender la mano a los demás y transmitir nuestros valores a través de un gesto de bondad. ¿Qué les parece si escuchamos a alguien más hablar sobre este tema? Te escuchamos, Girsa. Consideramos que es enriquecedor y más significativo que personas inmersas y preparadas en los ámbitos legales y educativos nos platiquen más a fondo sobre estas cuestiones que son de gran interés para nosotras como docentes en formación y para la sociedad en general. Es por esto que comenzamos a platicar con nuestro especialista. Le damos la bienvenida a Ramsés Amaya Sánchez. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por brindarnos su tiempo. Sabemos que será de gran impacto para las personas que nos están escuchando. Primero que nada, para que conozcamos más sobre usted, ¿nos podría mencionar cuál es su grado de estudios y qué cargo desempeña actualmente? Buenas tardes, mi nombre es Ramsés Amaya Sánchez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y actualmente tengo 2 cargos. Soy analista especializado en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, específicamente en el Departamento Jurídico. Asimismo me desempeño como docente de universidad en la carrera de Derecho y de Comunicación de la Universidad Carlos Acarrello. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos darnos cuenta que además de que tuvo una formación inicial, actualmente sigue desempeñándose dentro de este ámbito, lo cual es muy importante destacar, ya que hay un conocimiento y un sustento sobre lo que nos va a comentar más adelante. Ya nuestra compañera Andrea nos platicó sobre las definiciones de las palabras clave que se destacan de este tema. Sin embargo, ahora nos gustaría que usted nos hablara un poco sobre qué es una ley de educación y para qué sirve. Perfecto. Vamos a iniciar explicando qué es una ley y qué tiene que ver con los poderes que rigen a México. Bueno, ¿por qué? Cuando explicamos prácticamente qué es una ley va a ser un concepto muy sencillo. Va a ser cualquier regla u ordenamiento jurídico proveniente de una autoridad superior que sirva, que funcione, que regule cierta actividad humana. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Quién va a ser la autoridad superior? Bueno, el poder ejecutivo y el poder legislativo se van a encargar de legislar, proponer leyes en materias específicas para poder regular el comportamiento humano. ¿Y quién va a ser el otro poder que se va a encargar de que se cuide, de que se lleve a cabo estas leyes? Bueno, en este caso, el encargado del cumplimiento prácticamente sería el poder judicial
además de otros órganos desconcentrados, centralizados, que también son parte del gobierno. Cuando hablamos de una ley de educación, primero vamos a contemplar que existen en varios ámbitos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que vamos a hablar de una ley de educación, tanto en Veracruz como tanto una ley de educación a nivel federal. Y que la ley de Veracruz se va a regir por la Constitución de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que la federal se va a constituir o se va a formalizar por medio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la de toda la República Mexicana. Sin embargo, sabemos que toda ley, todo ordenamiento, todo reglamento tiene que partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la Constitución y la Ley de Educación de Veracruz tiene que estar regida por parte también del nivel federal. Pero bueno, ¿qué va a significar una ley de educación? Prácticamente va a ser un ordenamiento jurídico que se va a encargar de regular todas las materias, todos los temas que tengan que ver con educación, tanto en procedimiento, tanto en materia, tanto en formas de dar clases, tanto como quiénes y cómo pueden dar clases, es decir, los maestros, cómo se van a regular el procedimiento para plazas, cómo se van a adjudicar, quiénes y cómo tienen que hacerlo, los procedimientos, temas, etc. Sin embargo, es muy claro y es muy bueno especificar que aunque en Veracruz tengamos una ley de educación, esta va a estar regida por el ordenamiento de la Constitución Política Mexicana. Y si recordamos el artículo primero, en el cual de la última reforma mencionamos que todas las leyes se van a regir por la Constitución y por los tratados internacionales, vamos a hablar que la ley de educación tiene que estar basada tanto en leyes nacionales como en leyes internacionales, siempre y cuando tengan a favor los derechos humanos de los ciudadanos. Nos gustaría conocer más a fondo sobre el origen de estas leyes, por lo consiguiente le queremos preguntar ¿cómo es que estas surgen y cuáles son sus fines y propósitos? Perfecto, la vamos a resolver de manera muy sencilla. Recordemos que la sociedad va a cambiar constantemente, va a cambiar su forma de pensar y de actuar, por lo tanto van a existir problemas jurídicos nuevos. ¿Y qué tiene que pasar aquí? El derecho tiene que evolucionar también a la par para poder regular todas las conductas nuevas y que cada problema jurídico sea resuelto con una nueva ley y todo sea resuelto con un concepto que es muy amplio que se llama justicia. Que a lo mejor aquí va a haber un choque entre lo justo es para mí, para ti no es justo, pero la ley va a buscar que sea algo general y que pueda aplicar una justicia para todos, aunque aquí pueden haber varios criterios. Aplicándolo en materia de educación, tenemos que contemplar este tema. La ley de educación ya existía, entonces no es nueva, pero surgen reformas que quieren regular, bueno, las nuevas conductas, las nuevas formas de comportamiento y de pensar del ser humano, para que puedan regular todos estos nuevos problemas y se puedan resolver. Obviamente entra un conflicto entre las reformas educativas, si son educativas o no. Sin embargo, cuando hablamos de una reforma educativa, recordemos que tiene que cubrir todos los ámbitos, tanto de procedimiento, tanto en materias, tanto en cómo van a entrar las plazas, tanto en cómo y qué debo enseñar a las personas y demás problemas. Todo esto va a surgir con un problema o con un paso muy sencillo que pasa en el artículo primero. Se reforma y dice que todas las leyes de la República Mexicana deben ser fundadas o deben ser motivadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que México sea parte. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate todos los tratados internacionales en el que México es parte y ahora tiene que tomar en cuenta todos y cada uno de estos para sus leyes. Entonces, en materia de educación vamos a ver mucho tema de derechos humanos, estar en contra de cualquier tipo de discriminación hacia las personas, ya sea por raza, color, pensamientos, etcétera,
todo eso se va a prohibir y se va a erradicar buscando leyes que favorezcan la evolución del ser humano de manera correcta y sobre todo en materia de educación basada en derechos humanos. En su experiencia, ¿nos podría decir si el cumplimiento de estas leyes es total? Es decir, ¿cree que se han cumplido de una manera oportuna y correcta? ¿Por qué cree esto? Definitivamente no se ha llevado de manera completa y esto ha hecho que tengamos varios problemas jurídicos en varios temas y específicamente en educación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, surgen dos conceptos, el derecho positivo y el derecho vigente. ¿Qué es cada uno de los dos? Bueno, el derecho vigente, como lo dice su palabra, va a ser la ley que se encuentra en vigencia, es decir, que aplica ahorita, pero puede llevarse a cabo o no se puede llevar a cabo. Y dos, el derecho positivo es todo aquel derecho que se cumple, esté vigente o no esté vigente. Un ejemplo claro, tenemos prohibido ocupar cualquier símbolo patrio y modificarlo, ocuparlo, etc. Pero cuando vemos las marchas, por ejemplo, del 12 de diciembre que se celebra el Día de la Virgen, vemos que en la bandera mexicana, en lugar de tener el escudo, ponen a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué vemos aquí? Que el derecho vigente te dice que está prohibido hacerlo. Sin embargo, no es positivo porque yo nunca he visto que a alguien lo multen por poner una Virgen de Guadalupe en una bandera de México. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque es muy fácil de comprenderlo. No lo critico, no lo juzgo, simplemente es una forma de explicar que a veces, aunque el derecho esté vigente, no es positivo y va a aplicar en todas las materias, tanto en salud, tanto en seguridad, tanto en gobierno y obviamente en educación. Y ese es el principal problema. Pero aquí no solamente es culpa del gobierno, aquí es decir, 50 y 50. Tanto culpa de la sociedad por no seguir o no llevar a cabo las leyes o cumplirlas como se deben, y tanto el gobierno, autoridad, por no castigar a quien lo hace o a quien la incumple. Entonces, llevamos y podemos comprender que no se han podido llevar a cabo de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que venir una nueva reforma que pueda hacer que el derecho vigente sea positivo y que las personas comprendan y que lo lleven a cabo. Al no cumplir estas leyes de manera correcta, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de sanción se aplica? Vamos a manejar dos supuestos para esta pregunta. Primero, si alguien infringe una ley que es vigente pero no es positiva, vamos a hablar que no te van a sancionar porque no es positiva. Y bueno, este caso digamos que es nada más para comentarlo. Ahora vamos al real. Si es vigente, si es positivo y alguien lo infringe. ¿Cómo lo puede infringir? De dos formas. O bien tú rompes una ley, o bien no cumples un deber o una obligación que te está poniendo dicha ley o dicho reglamento. Entonces, cada ley va a tener un reglamento interno. En este caso, si hablamos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, vamos a mencionar que existe un reglamento interior de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, que te va a decir cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, y que en caso de que tú no cumplas con uno o que infrinjas la ley, te van a castigar, ya sea con una sanción administrativa, una amonestación, una infracción, etc. La misma ley te va a castigar o te va a sancionar dependiendo qué tipo de acción hayas realizado o hayas dejado de realizar. Y para concluir, ¿podría darnos algún consejo tanto a las y los docentes así como a la sociedad para conducirnos de acuerdo a estas leyes? El mejor aliado para poder actuar es el conocimiento. Tenemos que conocer cuál es mi deber y cuáles son mis derechos. Pero no solamente, si queremos ser un buen docente, si queremos cambiar a un país,
a un estado, a una ciudad, a un municipio, a una colonia, a una familia, tenemos que dar más de lo que piden. Mi único consejo es que leamos la ley. Todo el mundo menciona que los únicos que deben de saber de ley son los abogados, y esto es mentira. Todos los ciudadanos deberían de saber de ley, porque nos van a decir qué derechos y qué obligaciones tenemos. En este caso, sería muy bueno que todos los docentes supieran cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y qué te pueden sancionar. Y que tratemos de dar el máximo, prepararnos, porque una forma de cambiar al mundo es preparándonos y enseñando a las nuevas generaciones más y mejor conocimiento, y de esta manera poder aportar un granito de arena, dar un extra, dar un plus, y como siempre apegándonos a los ideales, valores que puedan cambiar, tener una sociedad de justicia y sobre todo tener una sociedad de conocimiento. Muchísimas gracias, licenciado, por tomarse el tiempo de responder estas preguntas. Un gusto haber participado en esta entrevista, mi querida Girsa. Espero que, como siempre, sigas siendo esa alumna ejemplar y que con tus compañeros sigan demostrando que pueden cambiar la educación de un país con diferentes maestros que quieran y puedan enseñar mejor. Agradecemos a los especialistas que aceptaron las entrevistas el día de hoy. Ahora es el turno de la especialista en educación preescolar, la licenciada Aranza Lomelí Guiot, quien nos platicará de su experiencia en el jardín de niños que elabora actualmente. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por brindarnos su tiempo. Reconocemos la importancia de contar con la participación de una profesionista y sabemos el impacto que esto generará en quienes nos escuchan. Nos gustaría conocer un poco más sobre usted. ¿Nos podría mencionar cuál es su grado de estudios y qué cargo desempeña actualmente? Licenciatura en Educación Preescolar, maestría en Psicoterapia Infantil Gestalt en curso. Soy educadora en el Jardín de Niños Primavera en la comunidad de Almolonga, Veracruz, perteneciente al municipio de Naulinco, y actualmente tengo la dirección comisionada. Muy bien, ¿y qué nos podría comentar sobre las leyes que promueven la igualdad en la educación? La igualdad en la educación es indispensable para que ésta sea óptima. Sin embargo, aunque las leyes existen, en pocas ocasiones se llevan a cabo. ¿Qué importancia considera que tienen estas leyes en la educación? Mucha, son de suma importancia. Serían de mucha ayuda si se tuviera real acceso a ellas para su cumplimiento. ¿Y de qué manera las sigue o las hace cumplir en su aula? Busco ser equitativa en cada actividad que realizo con mis niños, considerando los intereses, gustos, necesidades y las posibilidades de cada uno, para que el aprendizaje sea realmente significativo y sea para todos. ¿Cómo puede asegurarse de que haya igualdad en su grupo ante esta situación de educación a distancia que estamos viviendo, considerando que trabaja en una escuela rural? He optado por distintas estrategias de trabajo dependiendo las condiciones de cada alumno, tanto de manera cognitiva como económicamente. Con algunos he realizado videollamadas, con algunos otros llamadas por teléfono, actividades de aprende en casa y con un cuadernillo que personalmente les he llevado a la comunidad. Y bueno, retomando este tema del confinamiento y de la educación a distancia, ¿cuáles considera que son las muestras de desigualdad educativa más comunes? El acceso a los materiales, a la tecnología, a los programas de apoyo y educativos y las condiciones familiares. Para concluir, ¿qué podría recomendarnos para manejar de una mejor forma la inclusión considerando la parte legal de la educación? Conocer a profundidad las leyes y normas que nos rigen, estar actualizados para poder buscar la manera de llevarlo a cabo y brindar una educación óptima e integral. Le agradezco mucho su tiempo y sus aportaciones para este podcast. Estoy segura de que los escuchas se han enriquecido bastante con ambas entrevistas y esperamos tenerlos pronto de nuevo con nosotras. Es una lástima que ya casi termina nuestro podcast, pues para nosotras ha sido muy interesante realizarlo y traerlo para ustedes.
Espero que puedan sacar sus propias conclusiones acerca de este tema. Pero ahora escucharán las conclusiones a las que nosotras hemos llegado luego de todo esto que hemos escuchado. Adelante, Paola, escuchamos las conclusiones. Para ir cerrando con esta charla que hemos tenido, nos gustaría dar nuestro punto de vista acerca de lo anteriormente expuesto. Como primer punto, queremos destacar la importancia de las leyes en general, ya que como se comentaba anteriormente, es importante que toda la sociedad conozca sobre sus deberes, sus derechos y las sanciones que se otorgan al incumplimiento de estas. ¿Por qué? Porque para una convivencia, desarrollo y crecimiento adecuado o correcto de una sociedad, se necesita de todos y cada uno de los que la conformamos, reconociendo que hay una autoridad a nivel nacional que se encarga de regular nuestros comportamientos y que al no conducirnos de la manera adecuada, se aplicará la justicia. Teniendo esto en mente, aún más como docentes debemos de conocer las leyes y en este caso las leyes de educación, ya que nosotros somos quienes estamos formando a nuestros futuros ciudadanos y por lo tanto debemos dar el ejemplo. Estar inmersos en el conocimiento sobre nuestros derechos, deberes y mejor aún, aplicarlos dentro de la comunidad estudiantil, del aula y de esta manera contribuir al desarrollo de ciudadanos de bien. Es por ello que debemos estar en constante actualización con lo que la sociedad va necesitando o adquiriendo, ya que es importante recordar que el mundo en general está en constante cambio y por lo tanto debemos adaptarnos a ello. Y así poder brindar a nuestros alumnos una educación integral por medio de estrategias de trabajo en el aula, tomando en cuenta las posibilidades de nuestros niños. Aunado a esto, nos parece muy importante destacar que la igualdad no solo se debe plasmar en una ley, ni solo repetir o decir que una persona da un trato igualitario. Va más allá de eso. La igualdad debemos apropiárnosla, vivirla y ejercerla. De esta forma podremos lograr un cambio, una enseñanza tanto en la sociedad actual como en las generaciones futuras. En todos lados existe discriminación, tratos desiguales, pero debemos tomar la responsabilidad y conciencia de que al ser formadores, la igualdad debería de comenzar en nosotros, para después mostrarla y llevarla a cabo con los demás. Los esperamos en nuestros próximos podcasts, donde les daremos mucha información muy interesante y también les pedimos que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram @mundo.influyente. Recomiéndanos con tus amigos y familiares para que seamos una comunidad incluyente cada vez más grande. Soy Paola y en nombre de mis compañeras les agradezco mucho de su compañía. Hasta la próxima.